Buenas noches, estimada docente, estimados compañeros. En esta noche vamos a realizar una exposición sobre el tema que nos envía en la guía experimental. Vamos a hablar sobre análisis análisis comparativo del texto sobre la ortografía en la redacción de informes técnicos. Eh, En la redacción de informes técnicos, la ortografía es un espacio fundamental que puede influir en la claridad, en la credibilidad del documento, es decir, de una manera más correcta de escribir las palabras cuyos principios eh, es la comunicación para poder comunicarse efectivamente. Es importante también tener en cuenta que la corrección de escritura de las palabras y la utilización adecuada del signo de puntuación puede hacer la diferencia en la comprensión de información para parte de los lectores. En la actualidad existen numerosos recursos en líneas que ofrecen consejos y recomendaciones para mejorar la ortografía en la redacción de un informe técnico. Recordemos que para realizar un informe técnico debemos seguir algunos pasos que nos sugiere incluso una regla gramatical, donde nosotros podemos tener un informe más claro, más preciso y más entendible hacia los demás. En el mundo profesional es fundamental saber redactar con precisión. Un informe técnico es un tipo de documentos diseñado para transmitir información, especializar y sobre todo saber tratar, tener las técnicas adecuadas para poder ser un conocimiento en la redacción que se va a tratar o una investigación. Los informes técnicos son documentos formales elaborados por expertos o equipos multidisciplinarios que recogen, informes o pruebas relevantes con un enfoque imparcial y objeto sobre un hecho o una situación. Como mencionaba hace rato, puede ser una investigación, un análisis, puede ser em, algún trabajo de investigación. Aquí tenemos los principales características. La principal es imparcialidad, orden, secundariedad, cronología, confiabilidad y rigor. En la imparcialidad, la información y los datos deben ser objetivos sin incluir sin excluir opciones o puntos de vista subjetivos de la redacción. El orden, la presentación de los datos, la forma de mostrar la información y el lenguaje usado debe ser muy claro y comprensivo para que entiendan quiénes van a leer o más claro los destinatarios. Porque si nosotros no tenemos una buena redacción o no tenemos un lenguaje claro con el que queremos llegar hacia el lector, no podríamos hacer comprender lo que nosotros queremos hacer llegarles hacia ellos. La secuencialidad. El informe debe seguir una estructura clara, ordenada para presentar la información, manteniendo coherencia y cohesión en el texto. Un informe tiene que ser, hace rato lo mencionaba, tiene que ser un claro, eh, conciso y muchas veces para poder tener una información, eh, para poder tener una información clara, para poder llegar hacia los demás. Si nosotros no tenemos una estructura clara de un informe, no sabríamos cuál fue el principio ni el final. En la cronología, en investigaciones con una línea temporal, esta debe ser claramente indicada. Confiabilidad. Dado que el informe puede ser sensible o clasificada, debe ser tratada de acuerdo con las normas de intercambio de información o público. La confiabilidad depende de cada investigación que esté realizando.
Si nosotros realizamos un informe técnico de alguna empresa que nos solicita, nosotros no podemos divulgar los datos que nosotros hemos podido recaudar sobre la información. El rigor, la información debe ser precisa, verificable y reproducible. La estructura, forma y organización de un informe técnico son los siguientes. En principio va la portada o página de título, siguiendo por la tabla de contenido, un resumen ejecutivo, introducción y luego seguiría una sección de modelos, la siguiente sección de resultados, discusión y conclusión y recomendación. Eso sería una estructura de un informe técnico en la escritura. A continuación sigue mi compañera, quien ella va a hablar de los siguientes pasos para tener una buena estructura de, de informe. Buenas noches, licenciada. Como comentó mi compañera, me toca dar recomendaciones generales para redactar textos técnicos, en la cual tiene la revisión desde la perspectiva del lector, evitar aclaraciones redundantes, preferir oraciones simples, uso de términos en otros idiomas, separación de la oración. También tenemos como los aspectos clave en la estructura de un informe. Como objetivo tenemos que todo informe debe tener un objetivo claro. Este debe explicarse de manera concisa, idealmente en uno o dos párrafos para evitar textos extensos. Como conclusión, la conclusión debe ser precisa, clara, argumentando textos pequeños, no muy largos. En resumen ejecutivo. En resumen ejecutivo, cuando el informe está dirigido a una junta directiva o ejecutivos que necesitan tomar decisiones basadas en las conclusiones, estas deben presentarse al inicio del informe bajo el título de resumen de ejecutivo. Em, Secciones adicionales que suelen formar parte de un informe son las siguientes. Estas secciones son metodología. Dice que la metodología, esta sesión describe los métodos utilizados por los autores para cálculos, mediciones, obtención de muestra, análisis y observación. Las normas deben ser, debe ser específicas, aplicadas en la elaboración del informe, si es relevante. Los cálculos deben estar siempre explicados utilizando tablas y gráficos en los anexos, para no sobrecargar el texto principal. La descripción, si es necesario, se debe incluir una descripción detallada del trabajo realizado para ofrecer una explicación completa del informe. Sobre el anexo, esta sesión contiene documentos adicionales referenciados. Eh, Tenemos aquí los resultados. Dice que los resultados de un informe técnico, como nos pudimos dar cuenta, la ortografía correcta transmitirá información técnica, compleja de manera clara y exacta. Una buena redacción asegura que los lectores entiendan de manera precisa los resultados, como también la conclusión y las recomendaciones que son cruciales para tomar decisiones. Bien fundamentadas, asimismo un informe bien organizado y revisado reduce el riesgo de malentendidos y así podemos también facilitar la comprensión del contenido y fortalecer la credibilidad. Dice también que la ortografía tiene dos
maneras. Tiene una ventaja y la otra es que desventaja. Por ejemplo, la ventaja, una empresa que presenta informes técnicos bien redactados es vista como meticulosa y profesional por sus clientes y socios. Y la ortografía de desventaja dice que una empresa que entregue informes técnicos con errores ortográficos pueden ser vistas como descuidada o poco profesional, afectando potencialmente relaciones comerciales. Eh, como, como conclusión, pues como conclusión en este análisis de la ortografía, el análisis de la comparación fue fundamental para que se considera diferentes puntos como la claridad, relevancia, estructura y aplicabilidad. De las recomendaciones presentadas en cada texto, tanto en los recursos en línea como los textos tradicionales son útiles para mejorar la ortografía en la redacción de informes técnicos. Lo importante es dedicar tiempo y esfuerzo y practicar y mejorar nuestras habilidades de estructura, ya que una buena ortografía puede marcar la diferencia en la calidad y efectividad de nuestros informes técnicos. Eso es todo. Muchísimas gracias.